Continuamos en este programa especial 40 años, rock, democracia, costumbres, sociedad. Y le damos la bienvenida a dos compañeros y amigos de la radio también, parte de nuestra programación. Ellos son Guillermo Cuco Ñáñez, el conductor y creador de nuestro ciclo Viva la Democracia, 10 capítulos de todo el desarrollo de la democracia. Cuco, un gran compañero, militante y hasta hace muy poco director de Derechos Humanos del municipio de Florencio Varela. Y a Jorge Flores, mi compañero amigo de Mil Batallas, en Toma la Ruta del Rock, un periodista de rock, como le gusta llamarse él, especializado en rock. Que bueno, que también ellos dos generacionalmente y por sus inquietudes desde temprana edad, vivieron todo este proceso más detallado, ¿no? Y le damos la bienvenida. Cuco, Jorge, ¿qué tal? Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Escuchan bien ahí? ¿Todo bien? Yo escucho bárbaro. Bien. Todo bien, todo bien. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos, ¿cómo andan? Bien, acá estamos Gustavo González, Mates y Tradiciones. Yo le digo así como en la... Es el apellido. Como en la escuela, ¿no? Sergio San Juan, el rock y su historia. Clarisa Toniati, Lunes otra vez. Un lindo título, Lunes Perdón. Otra vez. ¿Puedo decir algo antes de que iniciemos la charla? Sí. ¿Un minutito? Sí. Diga. Quería, a ver, el hecho de que estén tanto Gustavo como Marcelo, Sergio, perdón, San Juan, quería, felicitarlos porque es la primera vez que los puedo ver juntos, lamentablemente. Quería felicitarlos por la nominación al Martín Fierro, ¿sí? La nominación al Martín Fierro Federal fue muy importante para la radio y no hay que soslayarlo, más en esta época, ¿no es cierto? Pienso que fue un hecho, histórico, creo, ¿no? Tanto para el distrito como para la radio en sí, porque no es un hecho menor, no es fácil que un programa musical de una radio que hace poco que está al aire, digamos, relativamente joven, 7 años, 8 años, no es algo normal. Así que bueno, no quería dejar pasar esto porque tiene que ver también con lo que estamos charlando, ¿no? Con el tema de democracia, medios. Así que de mi parte los felicito a los dos. Ya lo he hecho individualmente, pero ya que están juntos, los felicito a ambos por el programa. Bueno, sí, nada más, perdón, disculpas. No, agradecerte de parte mía, de toda la radio. Y obviamente que, bueno, también tengo yo la suerte de trabajar con gente como Sergio, como Gustavo, también como Clary, como Cuco, que hicimos las cosas cuando las haces con pasión. No quiero olvidarme de los chicos de la orquesta Unidos por la Música, de los chicos de Zona Urbana, de María Elena Cáceres también con sus elegidos musicales. Todos los que hacemos un programa atravesado por la música, por la historia, por las vivencias, lleva un poco de cada uno, ¿no? Es parte de lo nuestro. Y para arrancar un poco la charla y el disparador para sumarlos a ustedes dos, venimos hablando un poco de la primera década, ¿no? De los 80, del inicio de la democracia. Y quería encarar esto por el lado de la radio, ¿no? La radio de ese momento y los medios especializados principalmente en lo que era cultura y rock, ¿no? Grandes revistas como Pelo, como El Expreso Imaginario y radios, emisoras de radio que también a su modo venían saliendo de esa etapa oscura, ¿no? Cuco, ¿cómo lo recordás o qué opinión tenés de ese momento? Algunas cosas, varias, digamos, me acuerdo de varias cosas. A la revista Pelo y le agregaría la revista Mordisco y Estornudo de Pistocchi, que fue un tipo que aportó bastante dentro del espacio nacional. Y quería agregarle una cosa que me quedé enganchado con lo que estaban hablando en el bloque anterior, porque yo estuve vinculado al paracultural en una época donde había tipos como Tato Barea, donde podías ver el Redondo, pasar la Gil. Y sobre todo por el lugar me llama la atención, ¿no? Porque fue un lugar de resistencia cultural muy importante donde surgieron muchos artistas.
Claro que yo estuviera en esas épocas en el sindicato de encargados. Yo era delegado del sindicato de encargados de edificios y con el tiempo ese lugar fue comprado por el SUTER, ¿no? Ahí cierra el Paracultura. Pero también las vueltas de la vida hizo que un día, leyendo un libro, me vengo a enterar que en ese lugar del Paracultural existía una peña folclórica en la década de los 70. Y esa peña folclórica era de una banda muy conocida en los 70 que se llamaba Huerque Mapu. Huerque Mapu fue la autora de la cantata de Montoneros, la agrupación Montoneros, luego clandestina, en momentos de no clandestinidad. Lanzó un disco, un vinilo, que todavía se consigue, creo. Se presentó en el Luna Park. Obviamente, cuando vino la dictadura, tuvieron que salir corriendo. Y la cantante de Huerque Mapu era Eve Rosell, hermana de los Calamaro, entre otras cosas, que hoy vive en México. Vivió como una perlita de un lugar icónico, como Paracultura, etcétera, etcétera. Claro. Pero no solamente... sí, decime. No, es que realmente esa escena, ¿no? Como el Paracultural y toda esa efervescencia, esa salida, donde había una necesidad también, ¿no? De el arte explotando en las calles, es como todo lo que se vive después de una represión, ¿no? De salir muchas veces desmesurada, por otras veces inocente, por otras veces transgresora. Lo que pasa es que la radio de esa época, recordemos hasta todo es de ilusión, ¿no? De rock and pop y grandes radios de FM. Pero la radio ocupaba un espacio cultural, la radio AM incluso. Yo recuerdo ir a un programa de radio que se llamaba Sueños de una noche de Belgrano, que lo conducían Martín Caparrós y Dorio. Claro. En el Radio Belgrano, que mamá tenía amenazas de bombas constantemente, porque había grupos fachos todavía sueltos, en la plena democracia del Alfonsín, en esa parte de la primavera, digamos, de verdad, vos ibas por la calle Corrientes y veías todos los libros que habían estado años en sótanos, por ejemplo, pero nos íbamos a la 1 de la mañana a escuchar a Dorio y Caparrós, por ejemplo, y te encontrabas en Radio Belgrano, los que conocieron, tiene un auditorio bastante grande, te encontrabas tocando, qué sé yo, a Leo Maslía, por ejemplo, que era un reciclado, o ir a escuchar a Radio al Mundo a Alejandro Dolina con Adolfo Castelo, que hacían lo que hoy es La Venganza, era demasiado tarde para lágrimas, se llamaba, ¿no? O sea, teníamos, los que vivíamos, tuvimos la suerte de estar en esos momentos en Capital. Además, sumale a esto que Pino Solanas estaba estrenando en 1983 Los Hijos de Fierro, que era una película filmada en 1975. O sea, él logra estrenar esa película recién muchos años después. O íbamos a ver Novecento de Bertolucci, una gran película, pero que era muy extensa, y la pasaban en 2 cines, la primera parte y la segunda parte. Y bueno, ¿qué hacíamos? Íbamos a ver la primera parte, salíamos a ver la segunda parte, y después nos íbamos a Viela o al Bar La Paz o algunas de esos cafés famosos de la calle Corrientes a debatir la película, digamos. O algo que hoy no pasaría, digamos, directamente, ni hablar de los recitales de rock. Recordemos que, como hicimos en el programa, a partir de Malvinas aparece el rock visiblemente, digamos, ¿no? Ya, incluso como un hecho comercial, te diría. Pero bueno, se vivía muy al tope, digamos, ¿no? Todos los días. Jorge... El Loco de la Colina también estaba, ¿no? El Loco de la Colina también expresaba en la radio un espacio cultural interesante. Radio Bangkok con Lalo Mir y Bobby Flores, que también iniciaba ahí. Jorge, ahí Cuco nos ponía más o menos en ubicación, ¿no? El que transitaba o el que estaba relacionado o trabajaba o vivía en Buenos Aires, en Capital Federal, ¿no? En Microcentro, en todos esos lugares, estaba con la posibilidad de tener toda esa bohemia, ¿no? Esa noche y esa impronta cultural. Y a vos te tocó estar también toda esa época ahí, ¿no? ¿Cómo lo vivías?
Desmuteate. A ver si estás muteado, Jorge. Está muteado. El Sí. Ahí está. Perdón, siempre me pasa lo mismo. Sí. Mil disculpas. La tecnología no es lo mío. Sí, me atravesó porque, bueno, lo he contado varias veces en el programa, trabajé mucho tiempo en Entel, ¿sí? Entré de muy chico, fui delegado muy chico en Entel en plena dictadura, cuando realmente estaba prohibido, bueno, prácticamente no, estaba prohibido y corríamos peligro de muerte. En realidad, estoy hablando antes, por supuesto, de democracia, ¿no? O sea que pude convivir tanto lo anterior, la transición y lo que fue después. En verdad, a ver, claro, me embarga en realidad, sí, sentimientos encontrados. ¿Por qué? Porque, claro, la gente más joven no entiende lo que fue, hemos visto, por eso sucedió lo que sucedió, ¿no? Últimamente, y tenemos el presidente que tenemos. Lo que fue vivir, lo que fue transitar realmente esa época en todos sentidos, ¿no? Tanto personal como musical, gente prohibida, bueno, sabemos todo lo que ha sucedido, medios también prohibidos, nombraban un amigo de la infancia, Jorge Dorio, recién, muy bien, Jorge Dorio hicimos el colegio primario en Capital mucho tiempo, que también fue es un gran periodista y un gran defensor también de la democracia, ¿no? Pero sí, en verdad hubo muchísimos medios, de los cuales, bueno, recuerdo, como bien dijeron, Revista Pelo, Expreso Imaginario también, por supuesto, la revista Humor, que también fue muy importante, en el Satiricón, también otra revista importante en el medio de la democracia o la transición. Por eso hubo mucho como para hablar, ¿no? Y de repente, bueno, a veces te embarga ese sentimiento de lo que sucedió y de lo que nos puede suceder. Claro. Ahora, ¿no? Después de este lunes, que es lo que más me preocupa. Realmente me embarga esa preocupación. Yo sé que estamos hablando de temas quizás, bueno, que vienen de antes, ¿no? Del pasado, pero realmente me embarga mucho el futuro que nos puede tocar, ¿no? Volver a pasar o transitar eso que vivimos realmente es, no sé, es algo que no lo puedo digerir todavía el día de hoy. Pero bueno, será cuestión de resistir, creo que de eso se trata. En su momento, creo que lo que vivimos esa época, resistimos, estamos de pie. Algunos están de pie. Creo que haremos la lucha que corresponde, ¿no? Del modo claro, que seguro. sea, ¿no? Y creo que todo eso, recién hablábamos un poco fuera del aire con Gustavo y con Sergio y con Clary. Creo que estos 40 años, en sus vaivenes, en sus hechos, en sus fragilidades a veces, fueron fortaleciendo, ¿no? Todo esto que quizás décadas anteriores, Cuco, como no sé, en los 60, en los 50, sacando el gobierno de Perón, que duró 10 años, el resto de los años siempre fueron idas y vueltas entre dictaduras y democracias. Exacto. En momentos de movilización popular y efervescencia, con democracias y desmovilizaciones absolutas, con lo que era en esa época que llamábamos el partido militar, que dio muchísimos golpes de Estado. Todos ellos han producido transformaciones medias terribles en Argentina, y también todas estas dictaduras sus niños están llenas de sangre, como siempre, digamos, ¿no? Como han sido siempre las dictaduras. Ahora estamos, como decía señores, ante algo novedoso, digamos, ¿no? Que un pueblo haya elegido un gobierno de ultraderecha que dice abiertamente lo que va a hacer, ¿no? Así que es como un fenómeno nuevo y donde hay nuevas herramientas, nuevos fierros, los celulares, las aplicaciones, la irracionalidad que uno, claro, como yo, que ya tengo 61 años, me cuesta bastante comprender y te da medio bajón, digamos, ¿no? Pero bueno, siempre hemos luchado, estamos acostumbrados a luchar y eso es lo que creo que vamos a seguir haciendo. El nuevo desafío, y seguramente la música, como siempre, va a dar, seguramente van a surgir canciones hablando de esto que nos pasa, como hicieron siempre los populares y nuestros poetas. Veremos.
Cuco, antes, aprovechando todo tu trabajo y tu militancia en derechos humanos, ¿cómo viste vos la pelea o la lucha de los derechos humanos a través de estas 4 décadas? Desde los 80, los 90, que también fueron fundamentales, ¿no? Y después lo que vino después del 2003. Bueno, quedó reflejado muy en el programa. Yo era militante de Servicio Paz y Justicia en esas épocas, con Adolfo Pérez Esquivel. Vino la democracia con una novedad, había ganado el radicalismo, ganó Raúl Alfonsín como novedad. Y el primer paso, obviamente, que fueron los juicios, que ha rescatado esta película en 1985 también, digamos, ¿no? Luego, obviamente, una democracia, una transición a la democracia, no se tenía todo el poder, obviamente, entonces aparecen las leyes del olvido, y esto tomó a los organismos de derechos humanos en un aspecto, los fortaleció en el sentido que era el momento de luchar y de ponerle más ímpetu. Tardaban muchos años, algunos recordarán de ustedes que los torturadores iban por los canales de televisión, eran reporteados abiertamente, y en algún caso se puso, por ejemplo, a figuras nefastas como Echecolás frente al profesor Alfredo Bravo, quien Echecolás lo había torturado a Bravo, digamos, ¿no? O sea, hemos soportado bastantes cosas, y esas cosas creo que se pagan con el tiempo. Pero finalmente se logró, y hasta el día de hoy están los juicios. Yo siempre repito lo mismo. La historia se está escribiendo, en mi caso, yo estudio mucho dictadura y gobiernos locales, todos los martes están los juicios de la brigada, donde están el Pozo de Quilmes, el Pozo de Banfield, el infierno de Avellaneda, o sea, los centros clandestinos, y están siendo juzgados los que aún sobrevivieron de esa dictadura, esos personajes que han cometido crímenes de lesa humanidad, y veremos cuáles son los desafíos. Fue un largo camino, te diría, el de los derechos humanos. A mí yo tomaría en cuenta algo que pasó en el gobierno de Macri. Macri quería aplicar el 2x1 a los militares genocidas. Y ese día yo recuerdo que salió el pueblo a la calle, pero el pueblo no movilizado por nadie, porque había que movilizarse. Yo me acuerdo que había ido con Luis Piccoli y no pude entrar a la Plaza de Mayo. O sea, yo cada vez que quería entrar donde estaban las madres, la misma gente me empujaba, me expulsaba hacia afuera de la cantidad de gente que había. Esperemos no perder esa lógica de movilización y de defensa de la dignidad humana en lo que viene, porque hay un largo trabajo. Ustedes saben que las madres quedan muy poquitas, han fallecido la gran mayoría, pero hay una conciencia, me parece, que fue fruto de todos estos años, de las políticas de derechos humanos que se llevaron adelante, de Jóvenes sin Memoria, por ejemplo, de la Comisión Provincial, de todos los trabajos que se hicieron incluso a nivel local. Ahí está Gustavo, que yo lo conocí un poco en la presentación de un libro, una compañera muy querida que es Alcira, estuvo en la Feria del Libro Nuestro, y yo fui a lo que vi la presentación. O sea, bueno, esas son las cosas que hay que seguir adelante. Yo me propongo no quedarme en una enfermedad que es invalidante, pero en la medida que pueda voy a salir a la calle a resistir, como lo hice siempre, digamos, y a dar testimonio. Claro. Y a convencer a los muchos que hay que convencer, digamos, ¿no? de lo que está bien y de lo que está mal, me parece. Vamos a ver. Seguro, Cuco. Vamos a cambiar un poquito de tema dentro de la época, y vamos con Clary, que le quedó un par de temitas, así después volvemos y lo desarrollamos entre todos. Un poco lo que era la actualidad, ¿no? Y la época de los 90 más llegado a lo mediático. La cuestión de los medios. Como les decía en el bloque anterior, los 90 arrancan ya con el gobierno de Menem. ¿Se nombra? ¿Lo nombra? Es como Voldemort, el innombrable. Bueno, es pizza, champán, privatización de medios a pleno. Y también apertura de las importaciones. Y esto yo creo que cambia medio como el paradigma para siempre. Digo, la Argentina entra en ese mundo globalizado en el que,
Aparece Bubblegummers, golosinas de importación y también diferentes búsquedas de los canales de televisión también. Y hay algo que pasa súper raro en los 90, que es como una especie de chatura, pero que a la vez culturalmente es muy rico. Estuve viendo, para sacar esta información, hay un programa muy copado de Canal Encuentro que se llama Los 90, la época que amamos odiar, que lo conduce Tomás Balbaceda. Y es muy interesante cómo van rescatando todas estas ideas de lo que pasaba en los 90, ¿no? Hay como en pantalla mucha frivolidad, mucho esta búsqueda de los programas, el estilo de Susana Jiménez, ¿no? Todos estos programas donde muchos invitados, los Rolling Stones, Madonna, mucha cuestión mediática, y en la tele comienza a verse esto. En la tele comienza algo que cambió la televisión para siempre, que es el ranking minuto a minuto, y el rating minuto a minuto, perdón, que empieza a generar en los programas de televisión una competencia deliberada. O sea, todos se mataban en imagen por un punto más de rating. Y bueno, ahí aparecen programas muy interesantes, por ejemplo, La Trasnoche. Empiezan a haber programas de trasnoche, como Videomatch, que recordarán que primero empezó siendo un programa deportivo, después terminó siendo un programa de blooper, después derivó además en Ritmo de la Noche, que era un programa casi musical, donde había invitados, había de todo. También estaba, por ejemplo, programas como La Noche del Domingo en ATC, y esto no era casual porque Sofovich empieza a ser en los años 90 el interventor de ATC, con una búsqueda de la privatización de los medios públicos. Eligen ponerlo a él, que era un gran empresario dentro de lo que tenía que ver el teatro y la tele, y comienza a hacer estas intervenciones donde empieza a gastarse la TV pública y el resto de los canales empieza a tener mucha más preponderancia. Ahí Susana Jiménez pasa a Telefe con su programa ya reformulado en esto de que vos tenías que mandar cartas para poder participar de su programa. Es un evento muy masivo, mandan cartas desde todo el país. Es como que los 90 era todo a lo grande. Tipo, estaba la movida del verano con Mateico, que se hacía en el Torreón, ¿se acuerdan? Claro. Que iban todos. Recuerdo, ¿cómo era el que cantaba Sopa de Caracol? ¿Se acuerdan? Sí, Sopa de sí. Caracol. Bueno, estaban los desfiles de Giordano, todo era como voluptuoso, enorme. Había que mostrar que estábamos bien en una sociedad que por debajo empezaba a verse este inicio de un deterioro muy fuerte, con mucho desempleo, cierre de fábricas. Hay una socióloga, Maristela Svampa, que dice, habla de este proceso como un proceso de modernización excluyente, ¿no? Claro. La Argentina pasó de una Argentina gris a una Argentina donde empiezan los Dickman, vienen los grupos internacionales, country, autopista, pero al mismo tiempo marginación social, ¿no? Nunca la Argentina conoció una desigualdad tan impresionante. Claro, los 90 empiezan a abrir esta brecha enorme social, que se profundiza a lo largo del resto de los años. ¿Por qué? Bueno, porque hubo mucha apertura de las importaciones, se cerraron fábricas emblemáticas como Siam, que luego fue privatizada, que luego echó a sus empleados sin indemnización. Digo, recuerdo como grandes bastiones del conurbano que tenían estas fábricas enormes, empiezan a despedir a sus empleados y esta gente queda desempleada sin posibilidad de acceso a un nuevo trabajo, pero a la vez teníamos tipo esto, pizza y champán. Y al presidente andando en una Ferrari. En los 90 tenemos de todo. Empieza, por ejemplo, no sé, Moria, ¿se acuerdan? De A la cama con Moria, todas entrevistas así como súper desfachatadas, pero también el ingreso de Los Simpson, que marca también un gran... Digo, Telefe sigue emitiendo hasta el día de hoy Los Simpson. Yo creo que ya no hay nadie más argentino que Homero Simpson. Claro, yo creo que la próxima temporada le tienen que hacer un tatuaje del Diego en la gamba a Homero y declararse argentino, porque creo que nunca ningún canal curró tanto con las temporadas de un dibujito, y eso fue lo que empezó a permitir este
ingreso, ¿no? Empieza la televisión por cable también, empiezan programas como Utilísima, empiezan a verse diferentes espacios, digo, cosas dedicadas a la mujer, cosas dedicadas a los niños. Los niños como forma también de poder hacer programas para ellos, para poder venderle cosas. Digo, este niño... Consumidor. Para los que nos gusta la música, también fue, digamos, la llegada de, en el caso nuestro, de heavy metal, de Iron Maiden, también, claro, Black Sabbath, poder ver a esos héroes para nosotros que aparecen, ¿no? O MTV aparece también. MTV, con la televisión por cable llega MTV, llegan los videoclips. O sea, empieza a verse un nuevo concepto en lo que veíamos en pantalla. Pero, por supuesto, como hablábamos, empiezan los videojuegos, las computadoras domiciliarias. Es un poco de todo, ¿no? Un poco de... Hubo de todo. De todo, y lo que hace que, bueno, vivir una economía en los principios con posibilidades de tener un dólar barato, más la desindustrialización, más la globalización que nos da la posibilidad de conocer todo eso va... eso es una fantasía, esa fantasía del 1 a 1 que fue disolviéndose para dejarnos plantados de cara a lo que fueron los 2000, que bueno, los 2000 ya tienen otra estética. Eso lo vamos a ver dentro de un ratito, porque también tenemos a Sergio San Juan, a Jorge también, que queremos hablar un poco de música con todos acá, un poquito repasando lo que fue la línea de tiempo, como hablamos al principio del programa, de la historia, ¿no? Atravesada por la música. Quizás para cada uno de nosotros tenemos nuestros mojones de música dentro de la historia. Pero vamos a un pequeño corte y ya arrancamos con lo que es el tramo final del programa, donde desarrollamos ya ahí también todo el desarrollo musical de estos 40 años, que tan importantes fueron. La radio audiovisual de tu ciudad. Continuamos por la radio municipal de Florencio Varela, 40 años, programa especial. Y bueno, estamos con Sergio San Juan, el conductor y creador de El Rock y su Historia, que nos trae también un poquito un repaso rápido y fugaz sobre lo que era el contexto musical, ¿no, Sergio? Sí, bueno, la idea es hablar un poco de aquellas músicas, aquellos discos y artistas que marcaron un poco la cruza entre democracia, sociedad y rock a través de estas 4 décadas. Yo creo que para empezar a hablar de esto rápidamente habría que hablar de 2 sucesos extraordinarios que son un poco como la puerta de entrada al rock y la democracia. Uno son los recitales de Mercedes Sosa en el Teatro Ópera en el año 1982, en una jugada muy arriesgada de un joven productor en ese momento, llamado Daniel Greenback, que después sería toda una celebridad, sobre todo en los 90, creador de la mítica rock and pop también, que trajo a Mercedes Sosa a una serie de 13 shows en el Teatro Ópera, cuando en plena dictadura, meses antes de que comenzara la Guerra de Malvinas, y donde Mercedes da una clase de canto extraordinaria y donde empieza a subir al escenario a distintos artistas, entre ellos artistas que venían del rock, como León Gieco y Charly García, en una cruza entre folclore, tango y rock que abriría la puerta a lo que sería el rock y la democracia, ¿no? Ese sería un suceso clave. Y el otro es la propia Guerra de Malvinas, que motivó que la dictadura prohibiera la difusión de música en inglés, lo que le abrió la puerta a todos los programadores de radio a verse obligados a divulgar música en español y a las discográficas a fichar grupos y artistas para que grabaran discos porque se necesitaba material. Eso motivó que el rock, que era digamos un estilo musical que estaba bastante limitado a un gueto más bien chico, se transformara a partir de estos 2 sucesos en un fenómeno masivo que incluso trascendió las clases sociales, el mismo rock y hasta distintas clases sociales y distintos ámbitos empezaron a escuchar rock argentino, rock nacional, y eso posibilitó que se hiciera masivo. A través de las décadas, distintas bandas, distintos artistas contaron un poco de qué iba, ¿no? De qué estaba pasando en la sociedad argentina. Así que vamos a hacer un pequeño raconto de algunos discos fundamentales de cada década. Sí, vamos con el primero.
Ahora le decimos a Jorge, a Cuco, después que levanten la mano y le damos la palabra, así no, por si no los escuchamos. Bueno, sería imposible destacar a todos los grandes discos que se editaron en esa década del 80, ¿no? Pero vamos a concentrarnos en tres. Uno de ellos es Clicks Moderno, del gran Charly García, que estamos escuchando ahora. Un disco que se editó en diciembre de ese 1983. Es un disco clave. Creo que es el disco de ese año y de esa época, ¿no? Es el espejo donde toda la sociedad argentina se miró. Es un disco extraordinario que todavía sigue sonando moderno. Parece que suena en el futuro. Charly hizo un viaje a Nueva York un poco para descansar y comprar nuevos instrumentos musicales. Se reencontró con su ex coequiper en Serú Girán, Pedro Aznar, y graba, producidos por Joe Blaney, en un gran estudio de grabación que se llamaba Electric Lady, uno de los más famosos estudios de Nueva York. Un disco que se transformó en una verdadera revolución de sonido. El rock argentino se podía bailar, era una de las novedades que traía el disco. Pero a pesar de eso, el disco no perdía profundidad y estaba ampliamente conectado con lo que estaba pasando en la sociedad. A pesar de que era un disco que se podía bailar, tenía un tema como Los Dinosaurios, por ejemplo, que claramente hablaba en forma explícita del tema de los desaparecidos. Es un disco que conectó con una fibra y con una herida que estaba muy abierta de toda la sociedad argentina, y es uno de los 2 o 3 mejores discos de toda la historia del rock argentino, sin lugar a dudas, ¿no? Bueno, otro disco y otra banda fundamental de la década. Estábamos hablando de Soda Stereo, la banda integrada por Gustavo Cerati, Zeta Bosio y Charly Alberti. Bueno, el tema que estamos escuchando es el tema que le da nombre a su tercera placa, Signos, editado en el año 1986. Bueno, Soda hasta ese momento no había sido tomado muy en serio, a pesar del gran éxito comercial que tenía, y con este disco pega un salto de calidad terrible en la composición, en la producción. Era una banda hiper profesional y que además, después del lanzamiento de este disco, hizo una gira monstruosa por toda Latinoamérica, como no lo había hecho ninguno otro grupo argentino, transformándose en un verdadero fenómeno que excedía los límites del rock. Incluso tuvo tanto éxito que le abrió la puerta a un montón de bandas y músicos argentinos que después de Soda empezaron a recorrer todas las rutas de Latinoamérica. El rock argentino pasaba a ser un fenómeno latinoamericano y no solamente nacional. Y una de las bandas fundamentales es, claro, Soda Stereo. Y otro de los hitos y timojones fundamentales de esta época es, claro, Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, que, como contracara de Soda Stereo, son un fenómeno absolutamente local y argentino que no trascendió prácticamente los límites de nuestro país, pero que se han transformado en un fenómeno cultural extraordinario. El tema que estamos escuchando es, claro, Jijiji, el tema con el que cerraba Octubre, el segundo álbum de la banda. Bueno, Patricio Rey era una banda que ya tenía muchos años de recorrido, desde sus orígenes en La Plata, pero hacía muy poco que había empezado a grabar. Su primer disco había sido Gulp, que había sido muy exitoso, y con este disco realmente graban una verdadera leyenda que tiene la participación de Lito Vitale en teclados, ¿no? Y que es un disco extraordinario que se ha transformado en un mojón ineludible, no solamente del mundo del rock, sino de toda la cultura argentina. Charly García, Soda Stereo y Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota como bandas claves y discos claves de esa década del 80, la década del retorno de la democracia. Claro. Ahí le voy a pedir un concepto breve a Jorge, a Cuco, a Jorge primero, sobre estos 3 discos y estos 3 momentos de la primera década de la democracia. ¿Cómo lo ves, Jorge, vos? Bien, sí, no, quería hacer mención esto porque hay un antecedente que quizás muchos quizás no sepan. Es que el mayor aliado de García, justamente en el disco Click Moderno, fue una caja de ritmos que él bautizó como Rucci, en referencia, por supuesto, a Ignacio Rucci, que fue asesinado en 1973. Así era el nombre de la caja de ritmos que dio pie a toda esa catarata de música. Pero antes quería hacer mención, a un disco y a una música, porque música mujer, que no es muy nombrada, pero fue muy importante, que se llama Diana Nylon. La banda se llamaba Nylon, sacó un disco que se llamaba El Ciudadano, que recomiendo porque aún hoy sigue sonando moderno.
Diana era Miriam López, así era el nombre específico, era una compositora y era una militante social, cultural, de marplatense, de Mar del Plata, de los años 70, ¿no? Que marchó al exilio en el 76 y regresó en el 81, ¿no? Bueno, justamente trajo todo ese bagaje de información al estar en Europa y creó este disco, que es muy importante, si ustedes ven la portada, porque viene con una franja que cruza la tapa, ¿no? Que muestra un ciudadano desnudo, de pie, en un cuarto vacío, amordazado y embalado con cinta. Probablemente daba a pensar que podía ser, alguien que podría ser arrojado al río, ¿no? Como sucedía en esos momentos, lamentablemente. Por eso quería hacer mención a este disco, porque también poseía algo que recién 20 años después se llevaría a cabo, que sería la perspectiva de género, ¿no? El rasgo género surca todo este álbum y me parece importante rescatarlo porque realmente lo tradicional es nombrar a García, que ya está instalado, bueno, u otros nombres, ¿no? O Soda Stereo, que particularmente Soda Stereo no me parece que hicieron ninguna lucha. Por ejemplo, antes mencionaría a León Gieco, con miles de trabajos, de Ushuaia a La Quiaca, que fue realmente algo que se gestó en democracia, ¿no? Que fue muy importante para el rock, para la cultura rock argentina. Otra cosa que me gustaría mencionar es que basta con el término rock nacional, ¿sí? El término preciso es rock argentino. Rock nacional fue justamente asentado en democracia por los medios, porque estaban prohibidos, como bien dijeron en un momento, la música en inglés. Pero no es rock nacional, es rock argentino. Así que bueno, eso, quería mencionar ese disco que realmente no fue, El Ciudadano se llama, no fue muy mencionado, pero tuvo una gran importancia en el rock argentino. Hasta ahí, bien. Bien. Cook. Sí, ¿cómo sabe Flores? Por Dios, un gusto escucharlo, la verdad. Me encanta. Nada, yo era seguidor en esas épocas de joven, un amigo que tenía, que era el Negro con Todas, y de Los Redondos iba a sus recitales. Yo los descubrí en esas noches de jerga en Capital, con un Winco, en una cocina que había un Winco y había un solo LP que era Gulp, justamente. Es la primera vez que yo había escuchado a los Redondos, digamos. Después mi seguidor también seguía Sumo en esas épocas, de la naciente democracia. Y nada, fue paradójico para nosotros, clics modernos, porque nosotros vivíamos prácticamente en la Plaza de Mayo, ayudando a las madres de Plaza de Mayo y abuelas, que habíamos lanzado el Siluetazo. Y da casualidad que Charlie, en esas cosas increíbles que tiene, se saca esa famosa foto donde uno ve claramente una silueta, que es un artista norteamericano, y nos pegó muy fuerte, y quedó para siempre. Y en lo local, cuando inauguramos la casita de derechos humanos, hicimos nuevamente un siluetazo que fue desde Lomas de Zamora, Varela y Quilmes en esa época, digamos, ¿no? Estoy hablando de 2008 por ahí. Así claro. Que nada, sí, hay montones de discos que seguramente se nos escapan, pero los icónicos seguramente son estos discos, y adhiero a Flores en la reivindicación de Gieco, uno de los tipos más coherentes que yo he visto en mi vida. Y obviamente tendríamos que nombrar por distintos motivos a los violadores, y a Virus, digamos, ¿no? Aquellos que se habían negado de cantar para la dictadura en época de Malvinas, que me pareció un gesto, les diría, muy valiente, digamos. Seguro, ¿no? Seguro. Sigamos con la década del 90, Sergio. Sí, la época de la pizza con champagne, ¿no? El 1 a 1, el dólar fácil y la posibilidad que tenían las grandes bandas y los músicos argentinos de acceder a grandes producciones con grandes músicos invitados, incluso grabando en estudios de alta profesionalidad fuera del país. Y el rock argentino pasa a ser un rock mainstream, digamos, ¿no? La música comercial del momento, y empiezan a hacer un gran negocio. Los tres grandes discos de la década, y acá no hablo de calidad, sino de el alcance que tuvo en toda la sociedad, y me voy a referir a estos tres discos. Primero, El amor después del amor, de Fito Páez, un disco editado en el año 1992,
Fito Páez accede a un presupuesto ilimitado, algo que era realmente increíble para un músico argentino. El sello Warner Internacional crea el sello Warner Latino, y el primer artista al que decide apoyar es precisamente Fito Páez, que se encuentra con esta posibilidad y no la desaprovecha, creando un álbum que fue y es hasta hoy en día. Ya no se venden discos físicos, digamos, en la misma cantidad que se vendía antes, pero sigue siendo el disco más vendido de toda la historia de la industria discográfica argentina. Se calcula que en todos sus formatos, desde ese 1992 hasta la fecha, se han vendido más de 1.200.000 ejemplares de este disco, que se transformó en icónico, que este año estuvo festejando sus 30 años y siguió girando, ¿no? Con invitados de lujo como Mercedes Sosa, Luis Alberto Spinetta, Charly García, Andrés Calamaro, y siguen las firmas. Después tenemos a La Era de la Boludez, de Divididos, un disco que se editó en el año 93, un disco clave porque, bueno, primero fue producido por Gustavo Santaolalla, que era el productor que todos querían tener en los 90, ¿no? Y que se transformó el gran productor de no solo de músicos argentinos, sino de todos los músicos latinoamericanos. Se transformó en una especie de estrella de la industria discográfica, produciendo discos, todos lo querían tener. Y bueno, Divididos con La Era de la Boludez, que fue su tercer álbum, logra también gran éxito y gran masividad, pintando, como pocos artistas en ese momento, lo que era el menemismo y la sociedad, ¿no? Ya mismo lo decía desde el propio título del álbum, La Era de la Boludez. Y después vamos a Andrés Calamaro, que en el año 1997 graba también con un alto presupuesto, Alta Suciedad, que es el segundo disco de rock más vendido de toda la historia, ¿no? En la década del 90 se tenían cifras de venta realmente increíbles que no fueron alcanzadas después. Andrés Calamaro también accede a un gran presupuesto, va a grabar a Nueva York. El productor de este disco va a ser Joe Blaney, el mismo productor de Clics Modernos de Charly García. Y además de ser grabado en Estados Unidos con este productor estrella, consigue que todos los músicos sesionistas sean músicos norteamericanos de altísimo nivel que habían grabado con alguna de las estrellas más grandes del mundo musical norteamericano. Bueno, el disco fue realmente una bomba repleta de hits. El tema que más rotó fue Flaca, que tenía un gran video de difusión que se vio mucho y convirtió a Andrés Calamaro en una superestrella de la música popular. Yo recuerdo de Flaca que fue un escándalo porque decía... a la plaza a fumar un porrito. Y fue un escándalo social. Digo, era increíble eso. Ahora cuando escucho las canciones de lo que cantan ahora, digo, pensar... Eso después fue judicializado. Fue judicializado. Mucho después, incluso, en un recital dijo qué linda noche para fumarse un porrito, y fue judicializado. Pasamos al 2000 y así vamos cerrando estas 4 décadas. Bien, muy bien. En el 2000 podríamos decir la década que comienza con un estallido social extraordinario y después la recuperación increíble que tuvo la sociedad argentina en el resto de la década. Fue una década de renovación, ¿no? Una nueva generación del rock argentino que se hace cargo de esta movida artística. Quizás la banda más representativa de toda esa movida haya sido Babasónicos, que precisamente en el año 2001 edita Jessico, que fue un suceso fuera de toda escala, incluso fuera de las fronteras de nuestro país, ¿no? Fue una banda de alcance internacional. Este fue un disco increíble. El tema que estamos escuchando ahora es Los Calientes, uno de los temas de mayor difusión. Una banda que renovó estéticamente, desde la letra, desde la postura, desde el arte de tapa incluso, ¿no? La tapa de Jessico es una tapa emblemática. Digamos que renovó por completo a todo el rock argentino y fue, digamos, la banda más famosa de un conjunto de bandas, ¿no? Que se la conoció como la nueva ola del rock argentino, junto con Juana la Loca, Peligrosos Gorriones, y otro montón de bandas. Fue la banda que alcanzó mayor éxito comercial. Después hay otro desprendimiento de Sumo, ¿no? Estamos hablando de Las Pelotas, hablábamos de Divididos en la década del 90. Bueno, las Pelotas, que ya venía con una amplia discografía desde los 90, explota comercialmente y alcanza su más éxito comercial en el año 2003 con su disco Esperando el Milagro.
y el tema Será, que fue elegido como mejor tema del año y para algunos es considerado como uno de los mejores temas de toda la historia del rock argentino, sin lugar a dudas. Las Pelotas alcanzaba con este disco una masividad y un alcance increíbles. Y en el año 2006 Gustavo Cerati edita un nuevo disco solista de tono más rockero, muy guitarrero, digamos, ¿no? Esta contramano de esa experimentación electrónica que tenían sus primeros discos, ¿no? Como por ejemplo Bocanada o Siempre Soy. Digamos que Ahí Vamos vuelve a tomar la guitarra, como en sus mejores épocas de Soda Stereo, hace un disco rockero con una gran banda, sale de gira por toda Latinoamérica y consigue como solista el éxito que todavía no había alcanzado y que abriría la puerta para una nueva reunión de Soda Stereo, que también fue un acontecimiento que excedió lo musical, ¿no? Fue un acontecimiento comercial sin lugar a duda, pero también le acercó la música de Soda Stereo a una nueva generación y transformaba a todos los miembros de la banda en un verdadero mito. Y la puerta de entrada a eso fue precisamente este disco solista de Gustavo Cerati llamado Ahí Vamos. Bien, Sergio, bueno, dejamos pendiente para el próximo capítulo la última década. Que Protesto, Gustavo. Sí. 1983, luchando por el metal. Que da el origen al heavy metal en la Argentina. Seguro, junto con Los Violadores, que también en el año 83, el primer disco de Los Violadores hace la apertura del punk rock en Argentina. Tenemos que hacer un ciclo, porque nos quedaron un montón de cosas afuera de charlar, los grandes festivales, los grandes momentos culturales, ¿no? Pero bueno, la idea era llegar un poco entre todos, los compañeros y las compañeras, a llevar adelante y recordar distintos momentos, distintas opiniones, sobre todo. Quiero agradecerles a cada uno de ustedes por la participación y por lo que hacen en la radio y por lo que hicieron, como Cuco, que por un momento, hablamos en pasado, hicieron, pero en cualquier momento volveremos a inventar alguna excusa para que hagas radio, Cuco. A ver, ¿estás muteado? ¿Estás muteado? No. Ahí estás. Hola. Ahí sí. No, una sola cosa. Yo agregaría, porque somos varelenses en el fondo, a la Mississippi. Sí, obvio, sí. Creo que la Mississippi es uno de los referentes del blues. Y que bueno. Parte, digamos, sí, ¿no? sí, seguro. Y bueno, Jorge, te pido un cierre para cerrar este capítulo. Bueno, el cierre sería un futuro mejor, ¿no? El futuro es nuestro, decía el dúo Fantasía. Espero que así sea, que el futuro sea nuestro, ¿no? El dúo Fantasía también, bueno, tuvo su momento de gloria dentro del rock argentino, y la gente del futuro de Cantilo también menciona un poco, así que me gustaría mencionar también a Pedro y Pablo, que también dentro de estos 40 años de democracia fueron importantes. Más que todo en el Festival de la Solidaridad, recuerdo, si bien fue predemocracia, pero tuvieron la valentía de cantar dos canciones, ¿sí?, emblemáticas, que fueron La Legión Interior y Contra Crisis, lo cual en ese momento era muy difícil, porque sabemos que muchos de los músicos, bueno, cantaron las canciones tradicionales, ¿no? Pero ellos tuvieron lo que hay que tener para poner adelante de la dictadura dos temas que recomiendo al día de hoy escuchar: Contra Crisis y La Legión Interior. Perfecto. Gustavo, un cierre. Bueno, yo quiero rescatar los 40 años de democracia, la institucionalidad democrática que funcionó y que bueno, nos sentimos orgullosos por ello. Pasaron 40 años, varios signos políticos, distintos colores, cada uno le gustará uno más que otro, pero sin ninguna duda podemos hoy estar acá porque tenemos 40 años de vida ininterrumpida y tenemos cada 2 años ese hermosísimo ritual que es votar a nuestros representantes cada 2 años. Bien, Sergio. Sí, bueno, es clave respetar eso que decía recién el compañero, ¿no? Las instituciones que sigan funcionando, que son las que nos dan marco legal y las que nos permiten seguir avanzando y discutiendo cosas hacia adelante, ¿no? Mientras eso se mantenga, siempre va a haber esperanza de que las cosas mejoren y sigamos para adelante. Clary. Y bueno, un poquito también me sumo a la palabra de los compañeros, digo, rescatar siempre nuestro sistema democrático. Seguiremos celebrando porque
como hablábamos hace un rato fuera del micrófono, 40 años ininterrumpidos de democracia también han dejado escuela en todas las generaciones que ya nacimos bajo el signo de la democracia, y sabemos que pueden cambiar los colores políticos en el gobierno, pero que nuestro accionar político diario no es solamente eso, no es solamente quién está esos 4 años de periodo gubernamental, sino toda la militancia que se lleva a cabo diariamente, como por ejemplo sostener espacios de comunicación en nuestro humilde lugar aquí en Florencio Varela para los vecinos y las vecinas, siempre con responsabilidad y con mucho amor y conciencia de que uno está aquí adelante del micrófono, tratando de llevarles información buena a quien nos escucha. Así que eso. Seguro. Y bueno, primero le avisamos a la gente que nos está viendo y a nuestros compañeros Cuco y Jorge. Bueno, justo se cortó el Meet, pero ellos están escuchándonos y por suerte le pedí las conclusiones a ellos primero, porque si no hubiese sido muy feo que se hayan ido al aire sin poder decir su opinión. Y sí, la idea es esa, es seguir. Tenemos una herramienta inmensa que es la radio, que es para los que alguna vez entramos a un estudio por primera vez, nos atrapó y es apasionante, ¿no? Y poder hacer lo que nos gusta, de la forma que nos gusta y con las libertades que todo tenemos acá en este medio de comunicación del Estado municipal, con compromiso, con ganas de trabajar, de llevar adelante un buen producto, que creo que todos los que nos sentamos adelante de un micrófono lo que queremos es hacer un buen producto para que la gente le sirva, se sienta a gusto con lo que hacemos, y eso lo hacemos desde cada programa, ¿no? De toda la grilla de programación de la radio. Agradecerlas a todo el equipo, a todos los conductores y generadores de contenido de cada programa. Y bueno, como decíamos al principio, creo que la mejor idea para vivir en sociedad es la idea de la democracia, no hay otra. O sea, y para las generaciones más jóvenes que quizás no tienen ese análisis o ese poder de conocimiento que nosotros hoy en estas 2 horas desplegamos en base a nuestras experiencias personales casi, que bueno, por suerte tenemos formadores, educadores, bueno, en este caso Gustavo también, y así Cuco también desde su docencia, y nosotros desde la radio también de una forma u otra hacer docencia en cada acción que hacemos, ¿no? De poder mostrarle a la audiencia, principalmente a los más jóvenes, que son los que a los que le queremos llegar con este concepto, que la mejor forma de vivir es en democracia. Eso no hay, no hay otra. Así que bueno, nos vemos en la próxima. Un 2024 lleno de música, de ideas, de temas educativos, de paseos por lugares, de costumbres, de ideas ingeniosas y de historia. Así que los vemos el próximo año. Nos queda todavía una semanita final de cada programa. Van a terminar el lunes. Conmigo se ven el lunes. Bueno, con Sergio también. Y el domingo. Y conmigo el miércoles con Jorge. Y bueno, hasta la próxima. Y seguiremos acá en la Radio Municipal de Florencio Varela. Gracias. Seguimos en nuestras redes sociales. Instagram, Facebook, Twitter, YouTube. Búscanos como Radio Municipal FB. Participá de las consignas, seguinos, etiquetanos y compartí lo que más te guste.